Hola, espero que estés muy bien. Bienvenido a este estudio 50 basado en un sermón de Juan Wesley. Hoy reflexionaremos en que es importante que todos los cristianos nos comprometamos en contribuir a rescatar a aquellas personas que se encuentran extraviadas y hallen el camino del Señor. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Te doy la bienvenida a este penúltimo de los estudios basados en todos los sermones normativos de Juan Wesley. Digo penúltimo porque al terminar este audio solo ya faltará uno más, el final. La razón por la cual hay un desfase entre el número del sermón y el número del podcast es que en dos podcasts hemos resumido dos sermones. Por ello es que este podcast número 50 corresponde al sermón 52. Algunas listas de los sermones normativos de Wesley incluyen 52 sermones y otras listas 53. Para fines de este proyecto, hemos tomado la lista más larga, la de 53 sermones, como los sermones normativos de Juan Wesley. Nuestra travesía está próxima a concluir. Te invito a escuchar completo este estudio y después te invito a compartirlo, por favor. Este es el estudio o podcast 50. Basado en el sermón 52 de Juan Wesley, la reforma de las costumbres. El título de este estudio 50, es decir, el título de esta propuesta de relectura al sermón de Wesley es Comprometámonos en procurar que los extraviados encuentren el camino del Señor. Todos estos estudios son de mi autoría. Si quieres conocerme mejor, escucha mi presentación en el podcast número 33. Estos estudios tienen derechos reservados, pero puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos, pero la condición es que siempre cites la fuente y me escribas a mi página de Facebook qué uso les vas a dar. Te invito también a bajarlos para que los compartas con aquellos que no tienen internet o una computadora. Eso sí, sin comercializarlos. No autorizo a ello. Tampoco autorizo a que estos podcasts se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Por ello, procúralos escuchar por SoundCloud en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista y por YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista. También en mi blog oficial Jorge Ochoa, allí hallarás ambos vínculos de cada podcast. Estos podcasts, estos estudios, te sirven, por ejemplo, para tu escuela dominical, te sirven para los estudios bíblicos, para las reuniones quizá de los varones, de las mujeres, de los jóvenes, para la clase de doctrina, para diferentes institutos, para diferentes seminarios y más. También son útiles para creyentes y no creyentes. Todos los pueden escuchar. Por favor, ayúdame a difundir estos audios. Su razón de existir consiste en que un mayor número de personas los puedan escuchar. Incluso, si tú tienes algún ministerio, por ejemplo, radial o de alguna otra plataforma de reproducción, puedes comunicarte conmigo para que tengas los permisos necesarios. Me puedes escribir a mi correo electrónico, el cual es en minúsculas Jorge, número 8, letra A, xx y latina @gmail.com, o a mi Twitter, que es @Jorge, número 8, letra A, Methodist, así junto y sin la A. Entramos a la introducción de este podcast. Hoy vamos a estudiar el sermón 52 de Juan Wesley, la reforma de las costumbres. La reforma de las costumbres es en realidad un movimiento del siglo XVII y XVIII, heredero de la reforma, que procuraba traer un mayor compromiso con la moralidad ante, digámoslo así, el libertinaje que vivía Europa y particularmente Inglaterra.
Esto dicho de acuerdo a algunos historiadores. Naturalmente, querido estudiante, querido escucha, debemos tomar en cuenta cómo los conceptos de moralidad y libertinaje eran entendidos en aquella época. Algunos pensaron que las sociedades, las cuales eran agrupaciones voluntarias, las cuales pretendían animarse para que los miembros de ellas crecieran en varios aspectos. Estas sociedades, para promover la reforma de las costumbres, cayeron en desuso, pero cobraron nueva vitalidad para la década de los 50 en el siglo XVIII. Es bueno recordar que las sociedades, clases y bandas metodistas fueron un elemento vital en el metodismo wesleyano, es decir, en el metodismo en su etapa temprana, e incluso también estuvo presente los grupos pequeños a la llegada del metodismo a las 13 colonias en América y posteriormente en los Estados Unidos de América. Ya naturalmente estos grupos pequeños, ya muy diferentes a la estructura que Wesley les dio, pero aún sobrevivía algo de ellos. Es conveniente recordar que en aquella época, en la época anterior a Wesley, se instauraron estos grupos para procurar la disciplina y en algunos casos, como después en el caso de la sociedad metodista, se procuró el crecimiento espiritual y compromiso con los más desfavorecidos. Lo que quiero decir es que antes del metodismo ya existían las sociedades, ya también existían grupos parecidos a las clases y parecidos a las bandas, con otras características distintas, pero algo así ya existía previamente al metodismo. En ocasiones se piensa que fue invención de Wesley, cuando no fue así. Él retomó ya una idea que existía y procuró modificarla para que fuera útil al metodismo temprano. Naturalmente, no es posible cambiar el corazón de los seres humanos imponiendo reglamentos y leyes. Sin embargo, podemos mirar parte del beneficio de estos grupos pequeños, por ejemplo, de las sociedades, con sus metas trazadas para procurar el crecimiento de sus miembros, por ejemplo, en cuanto a su vida cristiana. Este sermón, el que hoy trataremos, Juan Wesley lo predicó por primera vez ante la Sociedad para la Reforma de las Costumbres el domingo 30 de enero de 1763 en la Capilla del Oeste. Este es un tema muy importante porque nuestra vida cristiana tiene elementos éticos y también aspectos donde por convicción y claro, por fe en Jesucristo, el Señor nos llama, por supuesto, a obedecerle. Esto es algo que está completamente en armonía en nuestra teología wesleyana. Este es el estudio o podcast 50 basado en el sermón 52 de Juan Wesley, la reforma de las costumbres. El título de este estudio 50, es decir, el título de esta propuesta de relectura del sermón de Wesley es: comprometámonos en procurar que los extraviados encuentren el camino del Señor. Léase Salmo 94, 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Repito, Salmo 94, 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Concepto para aprender y vivir. Debemos comprometernos en que los extraviados encuentren al Señor. Oremos. Señor nuestro Dios, te pido, por favor, que bendigas a aquella persona que está escuchando este estudio. Permite que juntos y juntas podamos estudiar la Biblia y que juntos y juntas podamos encontrar tu voluntad. Ayúdanos a procurar
tener ese deseo de hallar a la gente que se encuentra extraviada. Ayúdanos a compartirle las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Ayúdanos, Señor Dios, a que tengamos ese anhelo de compartir las buenas nuevas y también a dar buen testimonio de nuestra fe. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras clave. Reforma. Reforma significa volverle a dar forma a algo, a corregir algo, a encontrar el camino correcto. Relectura del Salmo 94:16. ¿Estás dispuesto a trabajar para oponerte a las obras del mal? ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor para ayudar a aquellas personas que se encuentran perdidas, extraviadas, para que ellos encuentren el camino del Señor? ¿Estás dispuesto a servir activamente al Señor? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esta es la parte en donde fundamentalmente me basé en el sermón de Juan Wesley. En todos los tiempos, quienes no han tenido respeto por Dios se han unido para llevar a cabo sus obras del mal. Y en esto se han visto sagaces. Por otro lado, quienes aman a Dios y desean la felicidad de sus semejantes se han unido para oponerse a las obras del mal, para difundir el conocimiento de Dios, su Salvador, y promover su reino en la tierra. Ese es el diseño original de la Iglesia de Cristo. Es un cuerpo de personas unidas primero para salvarse cada uno por medio de Jesucristo, para ayudarse mutuamente en mantener y crecer en su salvación, y también para trabajar, tanto como sea posible, a que todas las personas sean salvadas de su perdición, para vencer el reino de Satanás y establecer el reino de Cristo. Efesios 3:10. Este debe ser el interés continuo y la tarea de cada miembro de la iglesia. De lo contrario, una persona no merece ser llamada miembro de ella, como tampoco en realidad es miembro viviente de la iglesia de Cristo. De acuerdo con esto, este debe ser el interés y el empeño de aquellos que están unidos en la iglesia. Los cristianos están unidos para oponerse al diablo y a sus obras. Pero en realidad la iglesia, o al menos la iglesia visible en la cual tú formas parte, ¿verdaderamente está respondiendo a este propósito? Tristemente, en determinadas épocas, los propios miembros de las iglesias que se dan el nombre de cristianas en realidad forman parte de lo mundano. Gente que en realidad no conoce a Dios para su salvación, que de día en día, en lugar de crucificar la carne con sus pasiones y deseos, Gálatas 5:24, se dejan llevar por ella, haciendo ellos mismos las obras del diablo, cuando debieran estarlas destruyendo. Por lo tanto, siempre es necesario de que quienes aman a Dios se unan contra las obras del diablo con corazón, propósito y empeño unánimes para declarar su fe en Dios y para oponerse a la perversidad. Para estos fines, algunos cristianos, a través de los tiempos, han formado grupos llamados sociedades, y algunos otros aún más pequeños llamados clases y bandas para trabajar en estos propósitos. Nota, el sermón original en donde se basa este estudio hace referencia a la sociedad para reformar las costumbres en Londres. Para mayor información, léase el sermón 52 de Juan Wesley. Fin de la nota. Algunas sociedades particularmente han trabajado para reformar la vida de la gente, para luchar contra el mal y para ayudar a personas que vivían en pecado a ser regeneradas.
algunas de las cuales participaban en trabajos, digámoslo así, inmorales. Como dice el apóstol: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20. El beneficio de estos actos, en donde las personas abandonan el pecado y siguen a Dios, no redunda solo en el beneficio de los individuos, sino en beneficio de toda la comunidad. Dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Número 1, Romano. Pero también es importante que cualquier persona que desee participar en reformar a los demás, antes sea de buen testimonio. Quien no ama ni honra a Dios, no tiene parte ni suerte en este asunto. Hechos 8:21. Que antes saque la viga de su propio ojo. Mateo 7:5. Antes de pretender quitar la paja del ojo ajeno. También es necesario ser una persona valiente, paciente. Hebreos 10:36. Firme, sin fluctuar. Hebreos 10:23. A quien le falta esta resolución, puede poner su mano en el arado. Pero la realidad, que tan pronto una persona que es así mirará hacia atrás. Lucas 9:62. Sí, es indispensable que una persona que desea ayudar a otros a reformarse tenga el amor de Dios derramado en sus corazones. Romanos 5:5. Amor hacia el prójimo como a sí mismo. Levítico 19:18. Al estar listos a poner sus vidas por los hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. El amor es indispensable en esta encomienda, puesto que el amor no es presuntuoso, sino que produce humildad. El estar conscientes de la trascendencia del depender de la sabiduría y fortaleza del Señor. Tampoco una persona que pretenda ayudar a reformar a otros, por supuesto que no debe ser motivada por la ira, Santiago 1:20, sino ser amable con toda persona, ya sea buena o mala. Segunda carta a Timoteo 2:25-26. Número 2, Romano. ¿Con qué intención debe hacerse esta obra de ayudar a que otros sean reformados para bien? Nada debe hacerse con la intención de pretender sacar alguna ventaja o la alabanza humana, sino que debemos tener la mirada fija en dar gloria a Dios y buscar el bien de las personas, teniendo el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Sabiendo que debemos no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Romanos 12:21. Haciendo todas las cosas con espiritualidad, velando contra toda ligereza o superficialidad. Y esto no puede hacerse de otra forma, sino a través de mantenerse en oración constante. Romanos 12:12. También será importante el no hacer males para que vengan bienes. Romanos 3:8. Jamás debemos hacer uso del fraude o astucias terrenales para sorprender o castigar a alguien. Debemos ser prudentes como serpientes, al mismo tiempo que sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esta sabiduría nos instruirá cómo no ofender y hacer el uso correcto de la comunicación. La forma de hablar también es importante, no haciéndolo con altanería, sino siendo piadosos y amigables, pero al mismo tiempo con resolución y firmeza. 3, Romano. Si ya participas de esta encomienda, te compartiremos
algunos consejos. El primero es que consideres la naturaleza de tu tarea. Estúdiala. Considera las objeciones que se pueden presentar para estar preparado. Segundo, no trates de reunir personas en esta tarea solo por reunir personas. Si no eres cuidadoso en aceptar personas en esta encomienda, es más fácil que pierdan que lo que van a ganar y no tengan temor de expulsar a alguien que no tenga las cualidades ya descritas. Busquen ser instrumentos para honra de su Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. En tercer lugar, es muy importante que analices cuáles son tus intenciones por las que realizas esta tarea. Cuídate de que tus intenciones no estén manchadas con un interés que no sea el correcto ante Dios. En cuarto lugar, siempre haz todo con la actitud correcta de humildad, mansedumbre, paciencia, amabilidad y con un espíritu amoroso. Y ora siempre y en cualquier circunstancia. Habla con humildad y seriedad. No actúes como un verdugo, sino como un cirujano que no permite que el paciente sufra más del dolor necesario para su cura. Si conoces a una persona que tiene esta tarea y que la está realizando, apóyale y de ninguna forma obstruya su misión. Ora por esa persona y si es posible, apóyale, sufragando algunos de sus gastos para tales encomiendas. Y si tú eres un cristiano que ama a Dios y le sirve, es tu deber hacer esta tarea y apoyar a quienes ya la hacen. De ninguna forma puedes dejar de participar en tal misión. No hay nada que te excuse o te disculpe de participar en ello. Si eres cristiano, no digas, esta cruz es muy pesada de cargar, ya que Dios te ayudará. No temas perder amigos, clientes, relaciones laborales, ni pongas pretextos para no realizar la tarea, como la familia e incluso las reuniones de adoración a Dios. Recuerda que Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13. Es decir, que ni las actividades de la iglesia son pretexto para que no vayas en búsqueda de las personas para que sean reformadas. Cobra ánimo. No seas rebelde al llamado celestial para salvar a una persona por la cual Cristo murió. El tiempo es ahora. Oremos. Que Dios nos ayude a comprometernos en la tarea de que los extraviados encuentren el camino del Señor. Hagamos esta tarea con toda consagración a Dios y honestidad y con todo amor al prójimo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Profundizando. Procura responder a cada una de estas preguntas. Desde el inicio te he invitado a que tengas un cuaderno para contestar cada pregunta. Si en esta hora no te es posible escribir las respuestas, al menos respóndelas mentalmente. O con tu grupo, con el cual estás reunido quizá en este momento. Si no tienes un grupo, te invito a formarlo. Número 1. Medita en el siguiente párrafo. Este es el diseño original de la Iglesia de Cristo. Es un cuerpo de personas unidas, primero para salvarse cada uno por medio de Jesucristo, para ayudarse mutuamente en mantener y crecer en su salvación, y también para trabajar, tanto como sea posible, a que todas las personas sean salvadas de su perdición, para vencer el reino de Satanás y establecer el reino de Cristo. Efesios 3:10. Este debe ser el interés continuo y la tarea de cada miembro de la iglesia. De lo contrario, una persona
no merece ser llamado miembro de ella, como tampoco, en realidad, es miembro viviente de la Iglesia de Cristo. ¿Estás de acuerdo con este párrafo? ¿Por qué? Número 2. ¿Qué características debe tener un cristiano o una cristiana que se involucra en la tarea de rescatar a los extraviados para llevarlos a Cristo? 3. ¿Con qué intenciones debe hacerse esta tarea? 4. Como cristianos, ¿es posible abstenerse de participar de esta tarea? ¿Por qué? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, ver cuál es tu actitud cuando conoces a una persona que se encuentra extraviada al no conocer a Cristo. Juzgar a la luz de las Sagradas Escrituras de este estudio y sobre todo con la ayuda de Dios, contesta: ¿tienes pasión para dar a conocer a Cristo a las personas que viven extraviadas sin conocer al Señor? ¿Ayudas a quien lo hace? ¿Oras por ellos? Actuar. ¿Te comprometes a apasionarte por el Señor y colaborar en rescatar personas extraviadas que no conocen al Señor? Te aconsejo dialogar con tu pastor, pastora, tu líder espiritual o tu maestro para que te asesore en esto. Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe reconozca que todos los cristianos y cristianas necesitamos comprometernos a rescatar a las personas extraviadas que no conocen a Cristo y que debemos apasionarnos por la obra del Señor? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. Es mi deber como cristiano colaborar en rescatar a las personas que no conocen a Cristo. Este es el estudio o podcast 50, basado en el sermón 52 de Juan Wesley, la reforma de las costumbres. El título de este estudio 50, es decir, el título de esta propuesta de relectura del sermón de Wesley es: comprometámonos en procurar que los extraviados encuentren el camino del Señor. Te invito a compartir este estudio. Compártelo en tus redes sociales, a través del correo electrónico y otros medios. Da aviso de la existencia de estos materiales gratuitos en tu iglesia. Recuerda que este ministerio no tiene fines de lucro. Pasa la voz a tu iglesia, grupo, a tus amigos, familiares, conocidos, compañeros en el trabajo, colegas y más, por favor. También te invito a escuchar las colecciones anteriores de podcast y esta última por SoundCloud en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista y por YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista. Sígueme en ambas, por favor. Allí están todos los podcasts. También te invito a seguirme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Estoy muy interesado en que me escribas y me des tu opinión acerca de este podcast o de los anteriores. También te invito a buscar mi blog oficial Jorge Ochoa. Allí encontrarás también los vínculos de todos los podcasts para estar siempre actualizado. Además también tengo Twitter, el cual es @Jorge número 8 letra A, Methodist, así junto y sin la A. Que tengas un día de mucha bendición. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo podcast, que será el último. Y por favor, escríbeme para que me des tus comentarios o para saludarme. Ello me motiva. Y recuerda
que como cristianos estamos invitados, estamos llamados por el Señor a rescatar a aquellos que están perdidos. Yo soy el elder, el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor. Y recuerda, después de este podcast, solamente nos faltará uno más para concluir los sermones normativos de Juan Wesley. Y al terminar este podcast, compártelo en tus redes sociales. Sí, se acerca el tiempo de celebrar. Dios te bendiga.